Bueno, primeramente quiero dar muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Aprecio mucho el saber que ustedes están aquí, contentos para poder adorar a Dios y poder servir a Dios, siempre creciendo en humildad, amor, en servicio. Aprecio mucho eso. Y también aprecio a los hermanos de habla inglés que han venido acá sin entender nada de lo que voy a decir, pero están acá. Thank you very much for your support, guys, and coming here and being with me. I appreciate that. La verdad que aprecio mucho también lo que nuestro hermano oraba hace un momento, que no hay ninguna forma en la cual nosotros podemos pagar lo que Dios hizo por nosotros, especialmente lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. No hay forma en que nosotros podamos darle de regreso ese amor y esa recompensa en la cual Él nos ha dado a nosotros. No hay manera. Pero sin embargo hoy en día tenemos un corazón que sigue buscando a Dios constantemente. Un corazón que busca servirle, un corazón que busca adorarle y darle todo el poder y la gloria a Él. Una de las canciones que recién cantábamos decía: ya no soy lo que fui, hoy me impulsa el amor de su cruz. Y el infierno cambió por la hermosa visión. Yo la verdad que cuando tenía entre 8 y 9 años, estábamos en un campamento con la iglesia y habíamos ido a un dique, a un lugar donde había una represa de agua. Y estando con las hermanas que tienen entre 60 y 70 años, andaba caminando por ahí, por medio de ellas, hasta que en un momento recuerdo que me caí al agua. Y como siempre supe decir: yo sé nadar, yo no sé flotar. La verdad que no sé cómo lo pueden entender eso ustedes, pero yo no sabía cómo flotar para nada. Entonces yo caí en el agua y recuerdo que me hundía, me iba de arriba para abajo, despacito, muy lentamente. Y recuerdo que las hermanas, entre 60 y 70 años, me miraban cómo me hundía. No sabían qué hacer. Entonces, en mi pensamiento, yo la verdad que estaba en shock, creo, porque recuerdo que era una represa donde era oscuro, la parte de abajo era bien oscura. Entonces, la verdad que yo me estaba hundiendo y miraba cómo la oscuridad gradualmente se hacía más intensa. Me estaba yendo al fondo. Hasta que alguien saltó y me agarró de la mano. Y recuerdo eso, me agarró, me levantó y me tiró para afuera. Y ese fue mi hermano. Mi hermano Gabriel se llama. Entonces cuando yo pensaba respecto a cómo una iglesia que fue tan menospreciada por mucha gente, cómo la iglesia incluso hoy día sigue siendo tan menospreciada, tan maltratada, pero en la cual Dios sigue ofreciéndonos un amor único, en la cual Dios ofreció con su Hijo a darnos unas manos y sacarnos de esa oscuridad, y en la cual Dios sigue haciendo hoy en día, y que Él quiere que nosotros miremos a Él. Él quiere que nosotros miremos lo que Él ha hecho, cuál amor, cuál sacrificio, cuál recompensa la cual vamos a recibir como una iglesia. Tenemos que pensar, hermanos, que nosotros estamos aquí en la iglesia de Inglewood, es una iglesia llena. Quizá no es lo que ustedes están esperando como una iglesia pentecostal, o una iglesia adventista, o una iglesia que tiene miles de miembros y que tienen luces y pantallas y que tienen autos caros. Es ese tipo de iglesia que Dios quiere, es ese tipo de iglesia que Dios está buscando hoy en día respecto a tener una iglesia llena, una iglesia completa, una iglesia que realmente honra y adora a Dios. Si me quieren acompañar en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11. En Philippians 1, 3 through 11. Filipenses 1, 3 al 11. Pablo estaba a punto de empezar algo increíble. Para tener en cuenta, cuando Pablo ora por algo, Pablo empieza con oración, y en su oración él va a decir algo muy importante en la cual él va a seguir desarrollando en toda su carta. Entonces va a ser muy importante que prestemos atención a todos. Pablo no pensaba en ellos diciendo: yo los odio a ustedes por lo que hicieron conmigo. Él nunca hizo eso. Pablo no tenía odio, no tenía resentimiento, él no tenía amargura, pero sin embargo él tenía gratitud. Pablo sabía cómo esto había iniciado. Pablo sabía las cosas que habían pasado en sus vidas, sabía la transformación y el impacto que Cristo había tenido en las vidas de los filipenses.
Entonces era impresionante que este hermano, él había visto esto y él estaba agradecido con Dios. Él no estaba agradecido simplemente porque las cosas pasaron así y así fueron y así iban a morir. Pablo estaba agradecido porque él había puesto un esfuerzo y ahora mismo él estaba orando. Entonces esta oración va a ser muy importante. Versículo 4 dice que siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Quiero que entienda que Pablo oró por una iglesia llena de gozo. Nuevamente, cuando pensamos en estas iglesias que son totalmente exitosas para el hombre, ¿cuál es una iglesia que realmente es exitosa para Dios? ¿Cuáles son los requisitos para una iglesia? Bueno, vemos primeramente que hay que tener gozo. Tenemos que tener gozo. ¿Y por qué? Porque es importante el gozo. Pero una pregunta anterior a esa es, ¿por qué Pablo oraba con gratitud? ¿Por qué Pablo oraba con gozo? Y simplemente iba a decirles que los quiero mucho y ya. Que no había nada que cambiar, que esta era la iglesia perfecta, que ellos no tenían ningún error, que ellos eran implacables, pero también era una iglesia en la cual ellos tenían que buscar a Cristo constantemente. Entonces Pablo oraba con gozo. Y nosotros describimos el gozo de muchas maneras. Pero ¿qué dice Filipenses respecto al gozo? Si ustedes no saben, en Filipenses es la carta en el Nuevo Testamento donde más se anuncia esta palabra. Pero ¿por qué gozo? ¿Qué tipo de gozo? Y vemos que en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 4, vemos que había gozo al recordar la iglesia. ¿Qué clase de gozo es ese? ¿Qué clase de gozo tan especial? Diría que siempre en todas mis oraciones, vosotros, ¿quiénes eran ellos? ¿Los vosotros? Los filipenses. Entonces Pablo pensaba en la iglesia, lo recordaba y él tenía gratitud, había gozo, había alegría, había realmente una motivación por parte de su oración. Pablo también oraba, estaba junto a sus hermanos, en versículo 25, y dice así: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré en todos vosotros, por vuestro provecho y gozo de la fe. Permaneciendo con ellos, junto a los hermanos, Pablo mostraba un gozo que era totalmente excepcional. Era un gozo en el cual incluso también nosotros tenemos que observar. El mundo nos va a decir que esto es alegría, que para comprar alegría, para tener gozo, tenés que tener esto, tenés que tener aquello, tenés que comprarte, tenés que sacrificarte toda la semana trabajando tan duro para poder alcanzar un poquito de lo que es el gozo. ¿Es realmente eso lo que Pablo quería para una iglesia que realmente era exitosa? ¿Una iglesia que era llena de gozo? Claro que no. Pablo había mostrado su ejemplo, que él se gozaba junto a los hermanos, junto a las habilidades, las incapacidades y todo lo que ellos eran. Pues había gozo en lo que ellos eran, en la diversidad, en las diferencias. Pues todos compartían el mismo Cristo, todos amaban al mismo Cristo y todos querían servir al mismo Cristo. Pero Pablo aún quería que ellos mejoraran en algo. Había gozo por las cuales de las cosas que Dios deseaba. Versículo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿No era el gozo de Pablo el gozo de Dios? ¿No era el gozo de Dios? ¿Por qué teníamos que seguir las palabras de Pablo? Porque estas eran, y este era el pensamiento que nosotros tenemos que tener hoy en día en la iglesia. Si no tenemos gozo en las cosas que a Dios le agrada, ¿cómo pues podemos servir a un Dios que es tan grande, tan precioso? Versículo 16 al 18 decía que había gozo, sí, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo entre vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo había pensado en esto y él se gozaba en las cosas que habían visto respecto a las Escrituras. Entonces, nosotros también tenemos que gozarnos porque tenemos verdad y tenemos una guía en la cual podemos seguir. Versículo 19 decía que hay gozos por los misioneros. El versículo 19 dice: espero que el Señor Jesús
enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues bien, misioneros, ¿cuántas veces nos hemos gozado por misioneros? ¿Cuántas veces oramos por misioneros? ¿Cuántas veces pedimos o pedimos a Dios que nos haga misioneros a nosotros para poder esparcir la palabra de Dios aquí en Estados Unidos, en Colorado o en otros países? Realmente tiene que haber gozo en ello. Y en el capítulo 4, versículo 1, decía: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gozo en la perseverancia. Entonces, cuando hablamos que Pablo oró por una iglesia llena de gozo, este gozo se mira así. Este es el gozo que presenta la Biblia. Este es el gozo que nosotros tenemos que seguir. ¿Pero por qué? Porque no hay ningún otro gozo, en ningún otro lado que te lo van a presentar, que sea semejante al gozo que tenemos en el reino de Dios. El gozo que tenemos al estar aquí, en Inglewood, a compartir con cada uno de nosotros cánticos, recordando la cena del Señor, recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros. No hay ningún otro gozo cuando vemos que hay un hermano que realmente se da cuenta que su vida tiene que cambiar y que se va al frente para confesar a todos ustedes que primeramente los ama y segundo que Él también quiere cambiar y que quiere estar más cerca de Cristo. Pero ¿cuántas veces nos negamos a poder arrodillarnos, nos negamos a poder orar por los pecados que tenemos en nuestras vidas? Nos negamos a poder venir al frente y a decirle a mis amados hermanos y confesar que mis pecados fueron malos y que yo quiero cambiar mi vida porque yo quiero tener un gozo que es completo. Entonces, Pablo realmente tenía una intención grande respecto a este gozo. Pablo oró por una iglesia llena de gozo. Y si él pudo tener esta visión, como veíamos en la canción La Visión de la Cruz, él pudo ver que ese gozo iba a ser completo y que iba a pasar en la vida de los filipenses. Versículo 12 en adelante. Había pasado. Lo logró. ¿Quién lo había logrado? ¿Ellos? No. Dios lo había logrado porque Él había dado los recursos y la gloria y honra iba para Dios. ¿Habían predicadores? Sí, sí lo habían. Y ellos fueron los que pudieran completar ese gozo. Entonces, esto es importante. Pablo había orado por ciertas cosas y estas cosas tenían que cambiar en las vidas ¿de quién? De los filipenses. Si estas cosas no cambiaran en sus vidas, ellos nunca amaron. Primeramente, versículo 5 dice: por vuestra primer día hasta ahora. Cuando pensamos en la comunión del Evangelio, Pablo dice, bueno, él recordaba que la hermandad que él había tenido con los filipenses. Y esta palabra hermandad es una palabra griega que se llama koinonía. Y esta palabra es la cual Pablo quería que ellos se enfocasen, que tengan hermandad. Si ustedes quieren ver más profundidad, tenemos en capítulo 1, versículo 5, cuando leemos por vuestra comunión, ¿con qué? Con el Evangelio. El versículo 7 decía: en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación de Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna consolación del Espíritu, sigue usando esta misma palabra de hermandad. Pablo ciertamente quería que haya hermandad. Pablo quería que haya koinonía. Pablo quería que haya una prueba de unidad entre los hermanos, en la cual es demostrada por medio de nuestra actitud entre cada uno de nosotros. En esta prueba de hermandad, si ustedes no tienen este mismo mutuo interés por el Evangelio, entonces ¿cómo nosotros podemos recordar las cosas que Dios hizo? El versículo 6 y el versículo 7 van a ser muy importantes, porque Él va a decir cuáles eran las cosas que ellos realmente tenían que dejar que Cristo haga. Versículos 6 y 7 dice así: que el que comenzó entre vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿quién había sido Pablo entre todas sus circunstancias? ¿Quién había sido quien había estado con Pablo cuando Pablo estaba en lo peor de lo peor? Con mucho miedo, con necesidades físicas,
con necesidades también en relaciones, escribiendo esta carta a muchas personas. Y no solamente eso, cuando leemos más adelante vemos que había muchas otras personas que habían escuchado. La gente, especialmente las personas que tomaban cuidado de la cárcel. Esas fueron las que oyeron el Evangelio y las cuales fueron impactadas por el Evangelio. Pero sin embargo, Pablo estaba ahí. Entonces, él primeramente dice eso. ¿Quién va a ser quien perfeccionará esta obra? En el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Entonces en el versículo 6 vimos que Cristo, la unidad de Cristo y el trabajo de Pablo nunca, pero nunca iba a ser, porque él hace una prueba, él dice lo siguiente, dice, estando persuadido de esto, que él comenzó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará hasta el día de hoy. Pablo hablaba con seguridad porque eso es lo que había pasado a él. Él había tenido eso, sino también su unidad en Cristo. Y adivinen qué, esa obra nunca fue obstaculizada. Entonces, los hermanos, cuando ellos decían, Pablo, ¿por qué te vas? Pablo, ¿por qué nos dejas solos? Pablo, te vamos a necesitar por todas nuestras vidas. A veces nos pasa a nosotros que queremos a una persona que predique todo el tiempo. Ay, se nos va este hermano a vivir a Texas, se nos va este hermano a Guatemala, Nicaragua, Honduras, Argentina, no sé. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Pablo dice, no tiene por qué preocuparse. No tiene por qué preocuparse porque me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí que yo le he pasado duro. Le he pasado tan duro, pero Cristo me ha ayudado y Cristo me ha dado fuerzas para tener unidad con ustedes, para que seamos fuertes. Entonces, en el versículo 7, los hermanos estaban comprometidos, estaban involucrados, pero también tenían obstáculos. Ellos estaban con obstáculos y tenían miedo. Pablo se iba, porque tenían miedo que si Dios no iba a ayudarles a ellos nunca iban a progresar. Entonces, cuando vemos que la defensa y la confirmación del Evangelio, ustedes también son participantes conmigo en la gracia. Entonces, Pablo había orado por la comunión del Evangelio, había orado a la obra. En el versículo 9, había orado por que su amor abunde más y más. Versículo 9. Y en el versículo 10, vemos que él también oraba para que ellos aprueben lo mejor. Con estas 4 peticiones dentro de su oración. ¿Por qué Pablo tenía tanto gozo? Pero a la vez él quería que ellos cambiaran. A la comunión, a la perfección, al amor y también el discernimiento, aprobando lo mejor. Pero nunca iban a tener gozo si ellos no hacían el gozo de Dios completo. Y para hacer el gozo de Dios completo, ellos tenían que esforzarse para estar más cerca de Él, más cerca de Cristo, de todos los hermanos. Entonces Pablo dice, no hay forma que ustedes puedan tener gozo, no hay forma que haya una iglesia llena de gozo si ustedes no recuerdan la comunión que han tenido con sus hermanos. No hay manera que tengan gozo si ustedes no han orado. No hay manera que tengan gozo también si es que Cristo es el cual los guía a ustedes. Si ustedes confían en ustedes mismos, ¿cómo van a poder dejar que Cristo haga su obra en la tierra? Entonces él dice, ustedes tienen que confiar en Él. Y para eso, para que eso pase, tienen que confiar. Y eso va a traer un gozo completo a la iglesia. Pablo también decía que de gozo si no hay amor que abunde en sus vidas. Y dice también que Pablo, no hay manera que ustedes estén llenos de gozo si ustedes no buscan aprobar lo mejor. Cuando hablamos de la cruz y hablamos de esta gratitud a la cruz y a lo que Cristo hizo por nosotros, pensaba en un poema que había sido escrito por una hermana de la iglesia, yo lo traducí, y se llama La cruz en mi bolsillo. De hecho, el hermano Tom Walker me dio una. Es una moneda que tiene una cruz. It's a poem called the Cross in My Pocket. Y la cuestión es que nunca lo llevo, recién me lo dio. Pero me hizo pensar que, bueno, cruz en mis bolsillos.
simplemente un recordatorio. Esta pequeña cruz no es mágica ni es un amuleto de buena suerte. No es para protegerme de todo daño físico. No es para identificación, para que todos lo vean. Es simplemente mi Salvador y yo. Cuando metí la mano en el bolsillo para sacar una moneda o una llave, la cruz estaba allí para recordarme el precio que pagó por mí. También me recuerda agradecer mis bendiciones día a día y esforzarme por servirle mejor en todo lo que hago y digo. También es un recordatorio diario de la paz y la comodidad que comparto en todo lo que conocen a mi Maestro y cuánto me entrego a Él. Así que llevo una cruz en el bolsillo, repito, es el Señor de mi vida y esto es todo lo que tengo. Qué hermoso saber que nosotros como hermanos en Cristo tenemos una cruz en nuestro bolsillo. Pero más que nada, más allá que eso, tenemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y que todo lo que hacemos es un recordatorio entre mi Salvador y yo. Entonces, no hay manera de poder imaginar Pablo orando de una manera en que él dice, óyeme a mí, búsquenme a mí, traten de imitarme porque yo soy el indicado. Yo creo que él también tenía un recordatorio tan grande entre su Salvador y él, entre Jesús y él. Y nosotros también tenemos ese recordatorio tan precioso en el cual nunca va a ser obstaculizado. Nuestra obra en Cristo es unidad y obras que pertenecen a Él. Muchas veces vamos a difíciles situaciones que en nuestra vida van a ser duras. Va a ser tan difícil orar por alguien. Va a ser tan difícil pedir perdón. Va a ser tan difícil poder dar nuestra ropa al que no tiene ropa. Va a ser tan difícil poder preparar una comida para el hermano que está enfermo. Pero adivinen qué, si nosotros nos esforzamos y hacemos que nuestra obra no sea completamente nosotros, pero sino en la obra de Cristo, no hay nada que va a ser obstaculizado. No hay nada nada va a imponerle a usted a poder hacer las cosas que Cristo quiere que haga en tu vida. Si usted quiere ser mejor esposo, quiere ser el mejor hijo de Dios, bueno, que ore, que pida a Él unidad, que pida a Él fuerzas, porque Cristo va a ayudarte. Y no solamente en lo personal, sino también como comunidad en Cristo. No importa por qué la iglesia esté yendo ahora, no importa cuál ha sido el historial. Lo importante es que confiar, como habíamos leído en versículo 6, que Cristo va a perfeccionar esa obra. Confiar en que Él la va a llenar de gozo, Él la va a llenar de plenitud. Y eso es simplemente lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos. Tenemos que buscar las cosas que son de arriba para que podamos ser bendecidos por medio de Dios. Pablo también no solamente había orado por una iglesia llena de gozo, no solamente había tenido esta visión de la cruz, que iba a ser simplemente gozo y de nuestro sacrificio, pero Pablo también había orado por una iglesia llena de amor. A veces cuando pienso en una iglesia llena de amor, yo imagino a alguien que sí me ha enseñado mucho, y ella es mi mamá. Ya estamos en la iglesia en un lugar muy pobre, en Argentina, en la cual dedicaron cerca de 18 años de su vida para poder servir a la comunidad y poder ayudar y servir a los hermanos ahí que puedan estar más cerca de Cristo, ¿verdad? Pero cuando ven ustedes que, bueno, no se nota mucho, pero los niños son pobres, ¿entienden? Los niños van porque le gustan a mi mamá o gustan a mi hermana, porque ellos son muy simpáticas, ellos te van a abrazar, te van a dar un beso grande, te van a hacer el desayuno. Entonces, cuando pensaba en amor, una iglesia llena de amor, había pensado también en lo personal, cómo eso se refleja. Y el amor que usa acá es una palabra griega que es ágape, que es un amor que requiere sacrificio. O sea, no es simplemente decir, ay, yo te amo mucho en el 14 de febrero, o decirle esto a alguien y ya, sino es un sentimiento, es una emoción que va junto a una acción.
es algo que requiere en la cual nosotros digamos, pensemos, pero también requiere que hagamos. Porque si uno no hace nada, uno nunca va a conocer si realmente uno lo ama o no. Entonces, Pablo había orado por amor, un amor verdadero, un amor que realmente era fuerte. ¿Qué clase de amor está hablando también? ¿Qué clase de amor él quiere referirse? Por medio de la carta vemos que en el versículo 9 él hablaba por un amor que abunda. Siempre cuando pienso en Jesucristo, había dado comida a ¿cuántos? 5.000 personas. Y dice que todos estaban con hambre. No, él dice que todos habían estado satisfechos. Entonces, había abundado ese amor, claramente. No solamente eso, sino también en el versículo 16, había orado por predicadores que amen realmente la palabra de Dios. Predicadores que den la palabra correcta con un corazón correcto. Si ellos no tenían un corazón correcto, su palabra iba a valer, pero Él va a querer que ustedes amen primeramente. Versículo 2.1 dice amor que hace el gozo de Dios completo, un amor por unidad, amor que es digno para ser honrado. Pablo realmente había orado por un amor que iba a ser único, un amor que iba a cambiar las vidas de las personas. Sé que la batería está muriéndose, pero así que avanzamos. Así que había orado por este amor, bien. ¿Cómo este amor realmente iba a reflejar a un cambio en la iglesia? ¿Cómo este amor iba a dar la oportunidad de que los hermanos puedan buscarlo con más fuerza, con más diligencia, para que la iglesia cambie? Entonces en el versículo 9 podemos ver que la iglesia podía cambiar. Gracias, hermano. Tengo la garganta seca como uña de momia. A ver, no, sí, mucho mejor. Entonces el versículo 9, voy a poner esto acá. El versículo 9 dice que ustedes tienen que abundar en amor, un amor que abunde en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, ¿cómo el amor iba a cambiar a una iglesia? Para que sea una iglesia completa, una iglesia llena de gozo, una iglesia llena de amor. Bueno, la verdad que él oró por eso. Entonces él dice, bueno, la única forma es que esta iglesia crezca en amor es por medio del crecimiento en su conocimiento. Este conocimiento no es por medio de la escritura, que tenemos que leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis para poder estar más cerca de Dios. Ese conocimiento no va a llevarte muy lejos. Te va a servir, sí. Pero ¿qué clase de conocimiento que quiere Dios que vos tengas en tu vida? Bueno, es un conocimiento en el cual uno dice, me he pecado. ¿Dónde está Dios en mi vida ahora? ¿Reconocemos a Dios cuando nos va mal? ¿Reconocemos a Dios cuando nos va bien? ¿Reconocemos a Dios cuando fallamos o cuando estamos muy lejos de poder estar en el sacrificio de Cristo para poder honrarle a Él? Entonces, la iglesia podía crecer si ellos incrementaban el conocimiento. Mientras más experiencia ellos tengan amando, más ellos van a entender sobre gozo, más ellos van a entender sobre amor, y más ellos van a querer enseñar a otros sobre amor. No solamente eso, sino en el versículo 9 dice que ustedes crezcan en todo discernimiento. Entonces, en ciencia y en conocimiento. Entonces, ¿qué es este conocimiento? Bueno, este conocimiento está explicado en el versículo que sigue, versículo 10, y que es para que ustedes aprueben lo mejor. Era importante que una iglesia que está buscando ser completa, ser llena de gozo, llena de amor, era importante que este amor realmente sea dirigido. Y no solamente eso, sino que este amor se iba a ver por lo siguiente. ¿Cómo se ve? ¿Qué se refleja cuando yo busco lo mejor? ¿Para qué me sirve eso? Versículo 10 dice, para que sean sinceros y para que sean irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué cosa? Entonces, ahora pensemos que vuestro amor abunde más y más. No es simplemente amor.
No es simplemente para que yo sea el hombre más dulce del mundo. No es para que yo sea el hombre que más tierno del mundo. No es para que yo diga frases dulces y cosas así. No. Es para que nosotros seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué es ser sincero? Sincero nace de una palabra en latín. Cuando un frasco se rompía, los vendedores que iban a hacer, iban a reparar ese frasco roto, le iban a poner cera en todos los lugares rotos y lo iban a vender de todas maneras. ¿Eso era sincero? No era un trabajo sincero, pero sí tenía cera. Entonces, ¿qué Dios está buscando en nuestras vidas? ¿Qué Dios está buscando en nuestra forma de amar? Tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser únicos porque tenemos el amor único de Dios. Nosotros no copiamos el amor del 14 de febrero nuevamente. Nosotros no hacemos las cosas que el mundo hace, sino que simplemente buscamos las cosas que agradan a Dios, las cosas que son únicas, las cosas que agradan a Él, para que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¡Qué amor! ¿Cómo se mira este amor en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado a nuestros hermanos por simplemente una emoción única? Nadie te dijo nada, nadie te dijo anda, hace esto, nadie te dijo anda y orá por él, nadie te dijo anda y hacer la comida por este hermano, nadie te dijo anda y buscar a este hermano que está enfermo hoy o llevarle la Santa Cena a él. Ese amor que te nace por simplemente pensar en ellos, saber que eso es correcto, saber y hacerlo. Un amor que realmente es ágape, un amor que no simplemente es como palabras diciendo, sí, yo pensé por el hermano, oré por él y quizá nunca oraste por él. Sí, yo le iba a preparar esta comida al hermano, nunca hiciste nada. Sí, yo iba a visitar a los niños en el hospital hace un mes, pero me salió esto. ¿Qué es eso? ¿Palabrería o simplemente falta de amor? Entonces, Pablo dice, busquen este amor. Traten de buscar más a Cristo con un amor más sincero y que agrade a Él. Pablo entonces oró por una iglesia llena de gozo, una iglesia llena de amor, pero también una iglesia llena de rectitud. Y yo pienso, a mí me ha costado mucho entender qué significa ser recto. No porque no entienda qué es ser recto, pero simplemente qué se refiere acá cuando habla que nosotros somos llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo para gloria y alabanza a Él. En el versículo 20 tiene esta palabra que usa, que es le da el sabor a lo que Pablo está diciendo acá. Dice, conforme mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo mi cuerpo, o por vida o por muerte. Como hablamos de esta confianza, hablamos de esta valentía, hablamos de esta valentía de poder buscar lo bueno, lo justo, lo que agrada a Dios. Si nosotros pensásemos cómo llegamos a ello, cómo llegamos a rectitud, vamos a decir que primeramente tenemos que tener un gozo que es genuino, un gozo que viene por medio de los hermanos y por la iglesia, un gozo que es simplemente único, es un gozo humilde. Nosotros no estamos regocijando porque tenemos miles y miles de dólares para hacer caridad y tenemos algo. No nos hace falta. Tenemos un gozo que realmente es irreemplazable, como cada iglesia tiene. Entonces, primeramente tenés que tener gozo. Segundo, tenés que tener amor. Si vos tenés un amor que realmente no refleja sinceridad, un amor que no refleja lo que es único, entonces ¿cómo vas a poder también acercarte a ser recto? Pero versículo 11 lo dice de esta manera: sean llenos de frutos de justicia, sean valientes. A veces pensamos que es ser más valiente discutir con alguien que no conoce la Biblia para hacerlos sentir avergonzados y simplemente para que yo gane la discusión. ¿Vale más eso o hablar con alguien y ganar un alma antes que un debate? ¿Vale más eso hacer 1000 planes y nunca hacer nada con él personalmente? Decirle cuánto le amas, leer las escrituras, clamamos lo que es ser recto, por tener una mano dura en la cual es el macho alfa, esto es lo que se dice y esto es lo que se hace. En vez de pensar por las necesidades de los niños en la iglesia,
en vez de pensar en la necesidad de los abuelos, en vez de pensar en la necesidad de la gente acá alrededor. Tenemos esta forma de ser justos, poniendo una mano fuerte y dura. Pero realmente esta rectitud que vemos es una rectitud que viene por la valentía que tenemos en reflejar a Cristo en nuestras vidas. Una valentía que viene por medio de enfrentar cualquier situación en nuestras vidas, porque tenemos plena confianza que Cristo nos va a ayudar y tenemos plena confianza que Cristo va a darnos los recursos y todo lo que necesitamos para que la gloria y honra vaya a Él y simplemente a Él. Hermanos, realmente tenemos que buscar esta iglesia. Y es una iglesia en la cual yo sigo viendo en muchas localidades hispanas. Pero en especial, desde que he estado con ustedes, yo puedo ver que hay gozo. Yo puedo ver que hay amor. Y también veo que hay rectitud en ustedes. Veo que hay mucha madurez. Y yo quiero que ustedes sigan avanzando para que no hagan el gozo mío completo, porque no importa eso. No importa también si hacen el gozo de Roberto completo. Pero capítulo 2, versículo 2, dice, haga mi gozo completo. Completad mi gozo, para que estemos en una sola mente, en un mismo corazón. Yo creo que esa es el tipo de iglesia, es la iglesia más exitosa, es la iglesia más próspera que he visto. Una iglesia que realmente refleja gozo, una iglesia que realmente refleja amor y también que refleja rectitud. Yo no soy lo que fui, o me impulsa el amor de su cruz, y el infierno cambió por la hermosa visión de la cruz. Si vos tenés algo que querés cambiar en tu vida, si vos te has dado cuenta que realmente tenés que estar más cerca de Dios y tenés que pedir perdón por tus pecados, o simplemente si no has podido tener la chance de ser un hijo de Dios y pertenecer a esta hermosa familia, te invitamos para que vos puedas ser parte de ella y para que podamos convivir juntos y poder gozarnos en ella. Muchas gracias. Amén.